Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo L. A continuación presentaremos el tema de la guerra entre Israel e Irán en los años 2025 al 2026 y analizaremos sus implicaciones geopolíticas y también la seguridad energética mundial. Para comenzar, es importante señalar que el conflicto entre Israel e Irán no surgió recientemente. Se trata de una rivalidad tanto política como ideológica, militar y también estratégica que se ha ido desarrollando ya hace varias décadas. Aunque estos dos países no comparten frontera, sus intereses se enfrentan dentro del Medio Oriente. Israel, por su lado, considera que el programa nuclear iraní, su capacidad militar y el apoyo de Irán a distintos grupos armados representa una amenaza para su seguridad. Por su parte, Irán rechaza la presencia y la influencia de Israel y de Estados Unidos en la región. Durante muchos años esta rivalidad se manifestó principalmente mediante amenazas, operaciones encubiertas y también el apoyo de aliados regionales. Sin embargo, en los últimos años esta confrontación eh, pasó de ser indirecta a incluir ataques militares directos entre ambos estados. Ahora, para comprender mucho mejor cómo se llegó a esta situación, es necesario que revisemos algunos acontecimientos históricos importantes. En el año de 1948 se crea el Estado de Israel. De hecho, Irán fue uno de los primeros países de mayoría musulmana que reconoció al nuevo Estado. Por tanto, mantuvo también relaciones relativamente cercanas con Israel, especialmente en temas comerciales y estratégicos. Sin embargo, esta situación cambió profundamente en 1979, después de la Revolución Islámica iraní, ya que el nuevo gobierno rompió estas relaciones diplomáticas que se habían establecido con Israel y adoptó una postura abiertamente contraria a este país. En 1982, Irán fortaleció su apoyo a Hezbollah en el Líbano, lo que consolidó también una forma de enfrentamiento indirecto con Israel. En el 2002, el programa nuclear iraní adquirió mayor relevancia internacional y aumentó la preocupación del gobierno israelí. Posteriormente, en el 2015, Irán firmó el acuerdo nuclear conocido como JCPOA con varias potencias mundiales. Sin embargo, Israel se opuso al acuerdo porque consideraba que no eliminaba completamente el riesgo nuclear. En el 2023, la guerra entre Israel y Hamas incrementó las tensiones regionales. Durante el 2024 se produjeron ataques directos ya entre Irán e Israel, lo que marcó un cambio importante frente a las confrontaciones indirectas anteriores. Y finalmente, en el 2025, la escalada militar aumentó mediante nuevos ataques y respuestas, ya con el uso de misiles y con drones, elevando el riesgo de un conflicto regional de mayores dimensiones. Ahora bien, este conflicto tiene una gran importancia internacional porque ocurre en Medio Oriente, una región muy estratégica tanto por sus reservas de petróleo, sus reservas de gas natural, sus rutas marítimas y también su influencia en el comercio mundial. Una escalada entre Israel e Irán, de hecho, no afectaría únicamente a estos dos estados, también podría involucrar a potencias como Estados Unidos, Rusia, China, además de otros estados y organizaciones de esta región. Asimismo, el aumento de las tensiones puede generar inestabilidad en las rutas de transporte energético, especialmente en áreas cercanas al Golfo Pérsico y al Estrecho de Hormuz. Esto obviamente podría influir en los precios del petróleo, en los costos del transporte y también en la economía mundial.
Por esta razón, el conflicto debe analizarse no solo como una confrontación militar, sino también como una disputa por el poder, eh, la influencia regional que esto implica, los recursos estratégicos y sobre todo la seguridad internacional. Una vez presentado el origen y la evolución histórica del conflicto, mi compañera explicará el contexto geopolítico y aplicará también conceptos como poder, territorio y geoestrategia para comprender mucho mejor esta confrontación. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre Medio Oriente. Para entender el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, debemos dejar de verlo como una simple de una simple lucha de poder y empezar a leerlo en el mapa. La clave no está solo en la política de cada país, sino en tres factores que se combinan como la geografía extraordinaria, recursos energéticos vitales y puntos de estrangulamiento que controlan la economía global. Bueno, como Medio Oriente eh, es el corazón energético del mundo. Aquí están mayores reservas de petróleo y gas y su flujo es el oxígeno de la economía mundial. Pero la geografía lo hace más crítico. Piensen en el estrecho de Hormuz, ¿ok? Un paso marítimo tan angosto que Irán puede amenazarlo desde su propia costa. Entonces, si se bloquea, aunque sea por días, el precio del petróleo se dispara y la economía global tiembla. Por eso, quien controla este espacio tiene un poder desproporcionado. Vamos con la geoestrategia. Esto no es solo el poder, no solo es tener poder, sino saber usarlo en el terreno. Para Irán, su geografía es su mejor defensa, una meseta montañosa, que es una fortaleza natural difícil de evadir para Estados Unidos. Su estrategia es proyectar poder, pero choca con esta realidad. El ataque a Irán en 2026 no fue solo una decisión política, fue una decisión geoestratégica para intentar redefinir el equilibrio regional y aquí vemos la contradicción. La doctrina oficial de Estados Unidos buscaba evitar guerras largas para la geografía de Irán y su capacidad para usar el estrecho de Hormuz como arma convirtieron cualquier intervención en un conflicto sistemático. Hablamos sobre los actores internacionales sobre el conflicto de Irán e Israel. El conflicto entre Israel e Irán es el resultado de décadas de la rivalidad política, militar e ideológica. Ambos países compiten por argumentar influencia en el Oriente Medio. Dentro de aquello, encontramos los componentes territoriales, lo que define entre la guerra de Irán e Israel la ausencia de fronteras terrestres directas entre Teherán y Jerusalén. Sus componentes territoriales abarca una gran guerra indirecta mediante los ejes de resistencia y ataques con misiles y control en las rutas estratégicas regionales. Uno de los componentes principales de Israel es impedir de forma preventiva que Irán consolide la capacidad militar nuclear, mientras que el estrecho de Hormuz, mediante el problema de estados de Israel, es bloquear o sabotear las lanchas rápidas, minas navales de buques en el estrangular petrolero mundial. Ya, a ver, buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Paula y en esta parte de la exposición pues yo realizaré una interpretación crítica sobre la guerra entre Israel e Irán y sus implicaciones geopolíticas que tiene. Bueno, en primer lugar tenemos que este conflicto tiene su origen en una rivalidad que se ha mantenido durante varios años. Entre sus principales causas se encuentran las diferencias políticas y estratégicas, el programa nuclear de Irán y la disputa por ejercer mayor influencia en el Medio Oriente. Ya, en cuanto a los intereses de cada país, Israel busca
principalmente proteger su seguridad nacional y evitar que Irán fortalezca su capacidad militar y nuclear. Por su parte, Irán pretende ampliar su influencia en la región y consolidar su posición como un actor muy importante en el Medio Oriente. Las consecuencias de esta guerra no solo afectan únicamente a los países involucrados, sino también generan incertidumbre económica, aumentan el precio del petróleo y pueden afectar al comercio internacional. Bueno, respecto a los escenarios futuros, una posibilidad es que ambos países recurran al diálogo para reducir las tensiones. Sin embargo, si el conflicto continúa, existe el riesgo de que otros países se involucren y aumenten la inestabilidad en la región. Ya. Eh, bueno, finalmente este conflicto también impacta al resto del mundo porque el Medio Oriente es una región clave para el suministro del petróleo y el gas. Por ello, yo considero que este conflicto demuestra cómo una guerra regional puede tener consecuencias globales, haciendo que la cooperación internacional y el diálogo sean fundamentales para promover la paz y la estabilidad mundial. Muchas gracias.